Bienvenidos a nuestro podcast. Hablemos de finanzas. Hoy vamos a sumergirnos en una herramienta que usa el mismísimo Warren Buffett para evaluar el mercado de valores. Ajá, Es el indicador Buffett. sí, Una métrica que, a pesar de su simplicidad, puede darnos una perspectiva bastante reveladora sobre si el mercado está sobrevalorado o no. totalmente. Básicamente compara la capitalización total con el PIB de un país. Ya. Y lo que nos trae aquí hoy es que la lectura actual de este indicador está causando cierta inquietud. Ya. Incluso podríamos decir que sugiere que el mercado está jugando con fuego. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo se calcula este indicador? Claro que sí. El indicador Buffett se calcula dividiendo la capitalización bursátil total de un país Ajá. entre su Producto Interior Bruto PIB Sí. y luego multiplicando el resultado por 100. Entiendo. El número final expresado en porcentaje nos da una idea del estado general del mercado. Suena bastante directo. Pero ¿cómo interpretamos esos porcentajes? Bueno, ¿Qué significan en la práctica? la interpretación del indicador se basa en rangos. Por ejemplo, si el indicador está por debajo del 100%, se considera que el mercado podría estar infravalorado. Ya veo. Entre el 100 y el 120%. Estaríamos hablando de un mercado razonablemente valorado. Bien. Mientras que por encima del 120% podríamos estar ante un mercado sobrevalorado, lo que podría implicar un mayor riesgo. Entiendo. Entonces, por encima del 120% ya deberíamos empezar a preocuparnos. No necesariamente. Es importante recordar que el indicador Buffett no es una bola de cristal. Lo que nos indica es que el mercado podría estar caliente Sí, y que es necesario ser cautelosos. claro. Es como cuando vemos que un coche va a gran velocidad. No sabemos si va a tener un accidente, Ujú. pero sí que hay un mayor riesgo. Claro, una analogía muy útil para entenderlo. Sí. Hablando de riesgos, el propio Buffett ha advertido sobre un rango específico del indicador que considera especialmente peligroso, ¿verdad? Exactamente. Buffett ha dicho que cuando el indicador supera el 200% es como jugar con fuego, ya que el riesgo de una corrección en el mercado se vuelve muy elevado. Un escenario que sin duda nos pondría a todos los inversores con los nervios de punta. ¿Y qué nos dice la historia sobre la fiabilidad de este indicador? Ajá. Ha demostrado ser preciso en el pasado. Bueno, el indicador Buffett ganó mucha popularidad durante la burbuja de las .com a principios de los años 2000. Sí. En aquel momento el indicador superó el 200%, anticipando la fuerte caída del mercado que se produjo posteriormente. O sea que en ese caso el indicador sí que fue una señal bastante precisa de lo que estaba por venir. Sí, y No. aunque no siempre es infalible. Claro. A lo largo de los años ha demostrado ser una herramienta bastante fiable. Especialmente en momentos de euforia irracional en el mercado, esto nos lleva a la pregunta del millón. Ajá. ¿Dónde se sitúa el indicador Buffett en este momento? Ujú. ¿Qué nos dice sobre el estado actual del mercado? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Puedes revelarnos el dato? A 15 de agosto de 2024, el indicador Buffett se situaba en un 193,53%. Casi rozando el 200%. Un dato que sin duda invita a la reflexión. Sí, Supera con creces el umbral del 120% que mencionábamos antes. así es. Estamos hablando de niveles similares a los observados durante la burbuja de las .com. Ya. Y antes de la corrección del mercado 2021-2022, la capitalización del mercado sigue creciendo a un ritmo mayor que el PIB, ¿Ya vio? lo que indica un posible desequilibrio. Un desequilibrio que, según el indicador, podría llevar a una corrección significativa si las condiciones económicas cambian. Efectivamente. Ahora bien, es importante destacar que si bien este porcentaje tan alto sugiere un mercado potencialmente sobrevalorado, Sí. no debemos usar el indicador de forma aislada. Hay otros factores que debemos considerar. Totalmente de acuerdo. Nunca debemos basar nuestras decisiones de inversión en una sola herramienta. Exacto. Siempre es fundamental tener en cuenta diferentes perspectivas y herramientas de análisis. ¿Cuáles dirías que son las principales ventajas de usar el indicador Buffett? Bueno, como ya hemos comentado, su simplicidad es una gran ventaja. Sí. Es fácil de calcular y de entender incluso para aquellos que no son expertos en finanzas. No requiere un conocimiento profundo de análisis técnico o fundamental. Sin duda un punto a favor para los inversores que buscan una herramienta accesible y fácil de aplicar. Además, nos ofrece una visión global del mercado, Ajá. lo que resulta muy útil para determinar la estrategia de inversión a largo plazo. Entiendo. No nos centra en sectores específicos o empresas individuales, sino que nos da una imagen general de la salud del mercado en relación con la economía. O sea que nos ayuda a comprender el contexto general en el que se mueven nuestras inversiones. Exactamente. Y por supuesto, no podemos olvidar su fiabilidad histórica. Claro.
Aunque no es una bola de cristal, su capacidad para anticipar burbujas y correcciones en el pasado le da cierta credibilidad. Es decir, que no estamos hablando de una herramienta inventada ayer, sino de un indicador con un sólido respaldo histórico. Pero como todo en la vida, imagino que también tendrá sus limitaciones. Claro que sí, el indicador Buffett tiene limitaciones. Ninguna herramienta de análisis es perfecta y es importante comprender esas limitaciones para usarla con prudencia. Comencemos entonces a analizar esas limitaciones. Si el indicador solo considera la capitalización total del mercado y el PIB, ¿qué elementos importantes podría estar pasando por alto? Una de las principales limitaciones es que no considera el desempeño de sectores específicos o empresas individuales. ¿Ah? El indicador nos da una visión macro, Ajá. pero no nos dice si, por ejemplo, el sector tecnológico está sobrevalorado mientras que el sector energético está infravalorado. Entiendo. Es como tener la temperatura promedio de una ciudad, pero no saber si en algunos barrios hace más calor o frío que en otros. Exactamente. Ah. Y esto puede ser relevante a la hora de tomar decisiones de inversión. Imagina que el indicador está por encima del 120%, lo que sugiere un mercado sobrevalorado. Sin embargo, podría haber sectores o empresas con gran potencial de crecimiento que estén siendo ignorados por el indicador. Claro, invertir basándonos únicamente en el indicador podría hacernos perder oportunidades en sectores específicos. Así es. Otra limitación importante es que el indicador se basa en datos macroeconómicos, como el PIB, que pueden estar sujetos a revisiones o a fluctuaciones temporales. Eso significa que la lectura del indicador podría verse distorsionada por eventos coyunturales. Exactamente. Por ejemplo, en una crisis económica, el PIB podría caer bruscamente los TKD, lo que elevaría el valor del indicador sin que esto signifique necesariamente que el mercado esté sobrevalorado. Entonces, en los momentos de crisis o de gran volatilidad económica debemos ser especialmente cautelosos al interpretar el indicador. Así es. Hablando de cautela, otra limitación importante es que el indicador se centra principalmente en economías desarrolladas como la de Estados Unidos. Su aplicación en mercados emergentes con estructuras económicas y dinámicas diferentes puede no ser tan precisa. Un punto muy importante de tener en cuenta para aquellos que invierten en mercados internacionales. No podemos asumir que el indicador se comportará de la misma manera en todos los países. Efectivamente, cada mercado tiene sus propias características y es importante comprenderlas antes de aplicar cualquier herramienta de análisis. Y por último, pero no menos importante, el indicador no tiene en cuenta factores cualitativos que pueden influir en la valoración del mercado, como la confianza de los inversores, las expectativas futuras o los cambios en el panorama político o regulatorio. En otras palabras, el indicador nos da una fotografía numérica del mercado, pero no captura toda la complejidad del panorama inversor. Exactamente. Hay muchos elementos subjetivos y difíciles de cuantificar que también pueden influir en la evolución del mercado, y el indicador Buffett no los tiene en cuenta. Por eso, insisto, es importante utilizarlo como una herramienta complementaria a otros análisis y no como un indicador único e infalible. Un punto fundamental. Ahora que hemos analizado en profundidad las limitaciones del indicador Buffett, me gustaría volver a la lectura actual de 193,53%. ¿Qué nos dice este dato teniendo en cuenta todas las limitaciones que hemos discutido? Es realmente una señal de alarma. Si bien es cierto que este alto porcentaje sugiere un posible sobrecalentamiento del mercado, no debemos dejarnos llevar por el pánico. Recordemos que el indicador no es una bola de cristal y que hay otros factores en juego. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esta lectura en el contexto actual? ¿Qué implicaciones tiene para los inversores? Lo primero que debemos recordar es que el indicador se encuentra en niveles similares a los que se vieron antes de la burbuja de las .com y antes de la corrección del mercado en 2021-2022. Esto no significa que una corrección sea inevitable, pero sí que es un escenario que debemos considerar. ¿Qué podemos hacer como inversores para prepararnos ante un posible escenario de corrección? Hay varias estrategias que podemos implementar. En primer lugar, es importante diversificar nuestras inversiones. No poner todos los huevos en la misma cesta nos ayudará a mitigar el impacto de una posible caída en un sector o tipo de activo. La diversificación siempre es un buen consejo sin importar el estado del mercado. ¿Qué otras estrategias podemos considerar? Otra estrategia clave es ser más selectivos con nuestras inversiones. En un mercado potencialmente sobrevalorado, es crucial enfocarse en empresas con fundamentos sólidos. Empresas con un buen historial de ganancias, un balance financiero saludable y una gestión competente. Es decir, no dejarnos llevar por la euforia o la especulación, sino buscar valor real. Exactamente. También podemos considerar aumentar nuestra posición en efectivo. Tener una reserva de efectivo nos dará flexibilidad para aprovechar las oportunidades que puedan surgir si el mercado experimenta una corrección. Una estrategia inteligente para comprar activos a precios más atractivos. Así es. Y por supuesto, mantener la calma es esencial. Las inversiones son un maratón, no una carrera de velocidad. Las fluctuaciones a corto plazo son normales
y no debemos tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo. Consejos muy sensatos. En este contexto de mercado, ¿hay alguna estrategia de inversión que sea particularmente adecuada? Pues hay varias estrategias que pueden ser interesantes en un contexto de mercado como el actual. Una de ellas es la inversión en valor. Esta estrategia se centra en identificar empresas que están infravaloradas por el mercado, es decir, empresas cuyo precio de las acciones es inferior a su valor intrínseco. O sea, se trata de buscar las gangas que el mercado ha pasado por alto. Ja. Empresas con potencial, pero que por alguna razón no están recibiendo la atención que merecen. Exactamente. Esta estrategia requiere un análisis más profundo de los estados financieros de las empresas y una buena comprensión de su sector y perspectivas de futuro. No es tan simple como mirar el precio de una acción, sino que implica investigar a fondo la empresa y su potencial real. Claro, una estrategia que requiere un poco más de trabajo y conocimiento, pero que puede ser muy rentable en un mercado donde muchas empresas podrían estar sobrevaloradas. ¿Qué otras estrategias podríamos considerar? Otra estrategia que puede ser interesante es la inversión en dividendos. Ah, Esta estrategia se centra en invertir en empresas que pagan dividendos regularmente a sus accionistas. Una forma de obtener ingresos pasivos de nuestras inversiones independientemente de si el precio de la acción sube o baja. Exactamente. Los dividendos pueden proporcionar un flujo constante de ingresos, lo que puede ser especialmente atractivo en un mercado volátil o con tendencia a la baja. y en un mercado potencialmente sobrevalorado, como el que sugiere el indicador Buffett, los dividendos pueden ser una fuente de rentabilidad adicional que nos ayuda a compensar una posible caída en el precio de las acciones. Precisamente. La clave está en encontrar empresas con un historial sólido de pago de dividendos y con buenas perspectivas de futuro. Entonces, para resumir lo que hemos aprendido hoy, el indicador Buffett es una herramienta útil que nos da una visión general de la valoración del mercado, pero no debemos considerarlo como un oráculo infalible. Así es. Es fundamental comprender sus limitaciones, utilizarlo en conjunto con otros análisis y estrategias de inversión, y sobre todo mantener la calma y no dejarnos llevar por el pánico. En definitiva, la clave para invertir con éxito es la información, la prudencia y una buena dosis de sentido común. Muchas gracias por acompañarnos en este deep dive sobre el indicador Buffett. Esperamos que la información y las estrategias que hemos discutido hoy les sean de utilidad a la hora de tomar decisiones de inversión más informadas. Ha sido un placer compartir mis conocimientos con ustedes. Y a todos nuestros oyentes, les invitamos a seguirnos en nuestro próximo episodio de Hablemos de Finanzas, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las inversiones. Hasta la próxima.